Medios de comunicación, público en general. Toluca del Lerdo, Estado de México, 22 de marzo de 2019. Voy a dar lectura a esta iniciativa sin entrar a un debate innecesario. Creo que esperaremos los tiempos cuando sea turnado a comisión y ahí aportaremos más datos. Diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal, presidenta de la mesa directiva de la 60ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, presente. Diputado Gerardo Ulloa Pérez, en representación del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción 2, 57, 61, fracción 1 y demás relativos aplicables a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción 1, 38, fracción 2, 79, 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 68 del Reglamento del Poder Legislativo, ambos del Estado Libre y Soberano de México, someto a consideración de esta honorable Asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforme el artículo 338, la fracción 1 del párrafo primero del artículo 351 del Código Penal del Estado de México, conforme a la siguiente exposición de motivos. Los sistemas de seguridad social en América Latina se enfrentan a una realidad social que dista mucho de aquella para la que fueron diseñados. México no es la excepción. Nuestros organismos públicos responsables de hacer efectivo este derecho funcionan con graves dificultades financieras que en el corto plazo comprometen seriamente la calidad y el alcance de los servicios prestados. La continuidad y buen éxito de nuestro sistema de seguridad social depende sin lugar a dudas de una reforma integral a sus estructuras sin funcionamiento, no solo porque la salud financiera sea viable a las instituciones públicas, sino fundamentalmente y sobre todo porque en esa viabilidad financiera se centra la posibilidad real de otorgar a los usuarios derechohabientes, a sus hijos e hijas, madres y padres, el acceso a la salud y permite, llegado el momento de jubilarse, disfrutar de una vejez tranquila y con dignidad. Por lo que hace a nuestro Estado, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipio inició operaciones el 1 de septiembre de 1969 con el propósito fundamental de otorgar prestaciones de seguridad social a los servidores públicos a fin de preservar su salud, garantizar el ingreso económico en la etapa de retiro del servidor público, apoyar la economía familiar, fortalecer la integración familiar y su bienestar social. Para lograr este fin, se constituye como un organismo público centralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, siendo el caso que parte de su financiamiento está integrado por aportaciones de seguridad social otorgadas por los propios servidores públicos. En este sentido, las aportaciones de seguridad social son los pagos o contribuciones establecidas en la ley a favor de entes públicos determinados que tienen como objetivo financiar su financiamiento, siendo el caso que parte de este financiamiento es aportado por los trabajadores a través de la retención que se realiza sobre su sueldo. Incluso antes que estos reciban la retribución por el trabajo realizado, el descuento ya fue ejecutado, de acuerdo a lo establecido por el artículo 32 de la citada Ley de Seguridad Social, el cual establece lo siguiente. Artículo 32. Las cuotas obligatorias que deban cubrir los servidores públicos al instituto serán las siguientes. 1. El 4.625% del sueldo sujeto a cotización para cubrir las prestaciones de servicio de salud. 2. El 7.50% del sueldo sujeto a cotización para cubrir el financiamiento de pensiones de la siguiente manera. A. 6.10% para el Fondo del Sistema Solidario de Reparto. B. 1.40% para el sistema de capitalización individual. 3. Las quejas que determina anualmente el Consejo Directivo para otras aportaciones señaladas en el título cuarto. Como el propio artículo señala, el trabajador siempre cumple de manera puntual y oportuna con su obligación y sabe que parte de este recurso servirá para su retiro una vez que su vida laboral haya concluido, quedando la obligación a las instituciones públicas de enterar al ICEMIN el importe total de las cuotas retenidas, tal y como lo dispone el artículo 35 del citado ordenamiento legal, que a la letra dice: artículo 35. Las instituciones públicas deberán enterar al Instituto el importe de las cuotas retenidas quincenalmente a los servidores públicos, así como el de las aportaciones que le correspondan dentro de los 5 días siguientes al de la fecha en que efectúen la retención.
En el mismo plazo deberán enterar el importe de los descuentos que por créditos y otros conceptos que ordene el propio instituto en cumplimiento de lo dispuesto por esta ley. El entero de cuotas y aportaciones que los ayuntamientos convengan a través de descuentos de las participaciones federales que les correspondan se realizará de forma mensual. Cuotas que en la mayoría de los casos las instituciones públicas han omitido enterar al ICEMIN, por tanto no han dado cumplimiento con esta obligación, aun y cuando las retenciones ya fueron previamente realizadas, lo que ha generado al ICEMIN una seria crisis financiera. Esta omisión no es reciente. Desde los 90 ya daba señales de tener un grave problema financiero, derivado de las retenciones que aun y cuando ya se había realizado a los servidores públicos, estas no reflejaban en las finanzas del ICEMIN, lo que en consecuencia ha generado un desfalco, según cifras del propio instituto, superiores a 1,000 millones de pesos, atentado contra los servidores públicos y usuarios a no contar con los recursos financieros necesarios para solventar los requerimientos materiales y humanos, tanto de la institución como de los beneficiarios de las prestaciones, lo que se ven limitados en el servicio a que como servidores públicos que cumplen con su obligación tienen derecho. Según consta en el informe de la cuenta pública de 2017 del órgano superior de fiscalización del Estado de México, el ICEMIN, dentro del apartado correspondiente a documentos por cobrar a largo plazo, autoridades estatales, municipales y organismos autónomos asciende a la cantidad de 1,318,718 pesos con 57 centavos, lo que denota una grave crisis y el desfalco del que sigue siendo objeto, aunado a la responsabilidad en la que incurren quienes a sabiendas que tienen la obligación de enterar cuotas y aportaciones de seguridad social de los servidores públicos al ICEMIN y no lo hacen. Cifra por demás alarmante, por citar algunos ejemplos que nos permitan visualizar los adeudos que los entes públicos tienen con el ICEMIN y que al final terminan por deteriorar el objeto para el cual fue creado y que son reflejados como documentos por cobrar a largo plazo, es decir, sabemos que existe un déficit, pero no sabemos cuándo se pagarán y tampoco tenemos algún responsable por la omisión de cumplir con esta obligación. Para pronta referencia, he de señalar, el municipio de Cuautitlán Izcalli debe 307,589,788 pesos con 58 centavos. Huixquilucan, 208,766,000 pesos 599.45. Ecatepec, 79,581,235 pesos con 59 centavos. Nicolás Romero, 68,613,027 pesos. Chalco, 57,506,842 pesos. Esto es solo por lo que hace a los ayuntamientos. Sin embargo, en el estado de resultados de la cuenta pública de 2017 también se refleja como deudores por este concepto, además del gobierno estatal o municipios, a órganos autónomos, organismos de agua y DIF municipal, entre otros. Recientemente, la Universidad Autónoma del Estado de México reconoció que registra un adeudo con el ICEMIN por este concepto por una cantidad aproximada de 1,200 millones, cifra que se actualiza de manera mensual, incluyendo multas y recargos por un monto de 915,710,264 pesos, lo que representa un adeudo total de 2,299,095,605 pesos. Aún y cuando la máxima casa de estudio de nuestra entidad reconoce dichos adeudos y busca una solución para poder liquidar los mismos, las personas responsables de estos desvíos siguen impunes. Como se puede observar y bajo una lógica jurídica, no solo han incurrido en responsabilidad directa quienes realizan las retenciones y no las enteran al ICEMIN, también quienes coadyuvan en su consumación. Dentro de nuestro sistema jurídico, los servidores públicos son sujetos de diversas responsabilidades de naturaleza política, penal, administrativa y civil. Sin embargo, por la gravedad del tema que se plantea, se propone tipificar de manera específica la omisión en el entero de las cuotas al ICEMIN dentro del plazo legal establecido, o disponer de las mismas en beneficio de los servidores públicos o de una tercera persona. El Código Penal del Estado de México, dentro del título sexto, define en su artículo 328 como servidor público. Artículo 328. Para los efectos de este título,
Es servidor público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en alguno de los poderes del Estado, órganos constitucionales autónomos, en los municipios y organismos auxiliares, así como los titulares o quienes hagan sus veces en empresas de participación estatal o municipal, sociedades o asociaciones asimiladas a estas y en los fideicomisos públicos. Por lo que toca a los demás trabajadores del sector auxiliar, su calidad de servidores públicos estará determinada por los ordenamientos legales respectivos. Las disposiciones contenidas en el presente título son aplicables al titular del Poder Ejecutivo estatal, a los diputados locales, a los jueces y magistrados en los tribunales de justicia del Estado de México, por lo que quienes en razón de su empleo, cargo o comisión retienen las cotas o las aportaciones de seguridad social en los poderes del Estado, órganos constitucionales autónomos en los municipios y organismos auxiliares, así como en empresas de participación estatal o municipal, sociedades o asociaciones similares a estas y en los fideicomisos públicos, son servidores públicos que tienen la obligación de enterar dichas cotas y aportaciones al ICEMIN dentro del plazo legal establecido. En este sentido, se propone la adecuación de dos tipos penales. A. Comete el delito de abuso de autoridad del servidor público que, si causa justificada, retenga las cotas o las aportaciones de seguridad social de los servidores públicos y no las entere al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios dentro de los 10 días siguientes al de la fecha en que efectúe la retención. B. Comete el delito de peculado del servidor público que disponga para su beneficio o el de una tercera persona física o jurídica o colectiva o con sin ánimo de lucro de las cotas o las aportaciones de seguridad social. Lo anterior es así, en el primer supuesto, ante la indolencia de los servidores públicos que desatienden la obligación de enterar al ICEMIN el importe de las cotas retenidas quincenalmente a los servidores públicos, así como el de las aportaciones que le correspondan dentro de los 5 días siguientes al de la fecha en que efectúan la retención, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Seguridad Social para los servidores públicos del Estado de México y municipios. En el segundo caso, con la finalidad de evitar que continúe con el detrimento económico y material del que sigue siendo objeto el ICEMIN. De esta forma, Morena ratifica su compromiso de dar un combate frontal a la corrupción, buscando siempre el bienestar del pueblo. Por lo anterior expuesto, una vez justificada la naturaleza de esta iniciativa, someto a la consideración de esta honorable legislatura el presente proyecto de decreto, esperando sea aprobada en sus términos. Proyecto de decreto. Artículo único. Se reforman los artículos 338 y la fracción 1 del primer párrafo del artículo 351 del Código Penal del Estado de México para quedar como sigue. Diputado, perdón, con fundamento en el artículo 69 y 78 de nuestro reglamento, solicito omita la lectura del proyecto de decreto, se va a anexar de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, ciudadana presidenta. Gracias. Muchísimas gracias, diputado. Se registra